Viñas, que se ubica en Peralillo, en una viña acá en el Soñón, sobre Portingerto Franco. En general eran viñas bastante tradicionales. En este caso se hizo una evaluación a un productor que tenía una producción promedio de 13 toneladas por hectárea y un riego promedio de 2.200 metros cúbicos por hectárea. También se hizo otro ensayo en una viña ubicada también en Peralillo, de distintas características, con doble piso, ya una variedad Cabernet Sauvignon clonal, de mucho mayor producción. Estamos hablando de 47 toneladas por hectárea, con riegos de 4.380 metros cúbicos por hectárea en promedio, también regado por goteo, pero con doble piso. Hicimos también otro ensayo en una viña ubicada en Santa Cruz, también una viña bastante tradicional, pero con la variedad Carmener, sobre Portingerto CO4, también bastante tradicional su manejo en espaldera, con riegos de 2.509 metros cúbicos por hectárea en promedio del año y producciones promedio de 19 toneladas por hectárea. Y también por último hicimos un ensayo en una viña ubicada en Marchihue, que con la variedad Merlot sobre CO4, también riego por goteo. En este caso la viña riega mucho menos, riega 1.351 metros cúbicos por hectárea con producciones promedios de 8 toneladas por hectárea. Esas fueron las 4 viñas donde nosotros hicimos ensayos. Estos ensayos finalmente fueron de esta manera. Acá están los ensayos en las viñas y acá están los tratamientos. En la viña de Santa Cruz, con el cultivar Carmener, lo que evaluamos fue el riego productor como testigo, un testigo negativo, control negativo con una restricción de un 50%, y como tratamiento lo que hicimos fue evaluar el secado parcial de raíces en un riego que era deficitario en un 50%, al igual que el testigo negativo, ¿ya? En otra de las viñas que está ubicada, ¿no es cierto?, en Marchihue, con el cultivar Merlot, también testigo fue el riego productor, testigo negativo o control negativo correspondía a una restricción del 50%, y como tratamiento evaluamos secado parcial de raíces y también riego enterrado aplicado a un riego deficitario de un 50%. En Peralillo, en esta viña que era de Cabernet Sauvignon de alta producción, también el testigo consiste en un riego productor, también se restringió como control negativo, pero en este caso se restringió solamente un 25%, se aplicó un 75%, que debiera decir restricción de un 25%, se aplicó un 75% y se restringió un 25% del agua. Se aplicó en este caso nanorriego y mulch como medidas de mitigación para ser evaluadas sobre este riego deficitario. Y en la viña San Diego también se trabajó con Cabernet Sauvignon, este es un sistema más tradicional. También se restringió un 25%, se aplicó un 75% del agua y se evaluó este sistema con riego, también nanorriego y con aplicaciones de caolín al follaje. ¿Cuáles fueron los resultados? Voy a partir de, hubo resultados que fueron bastante buenos y otros que no tuvieron mayores efectos, tal como todas las cosas. Voy a hablar un poquito de qué es lo que pasó con el mulch y el nanorriego, en este caso en la viña de Cabernet Sauvignon, donde instalamos estos ensayos en Peralillo, una viña de alta producción. Aquí hay esquemas de cómo está el mulch obviamente sobre el sistema de goteo, el nanorriego es esto que corresponde al esquema que está acá abajo, fue en el fondo una simulación de nanorriego porque no teníamos el producto comercial para poder hacer la evaluación con esto, necesitábamos un caudal especial. Lo que hicimos fue, en el fondo, disminuir el caudal en un 25% por metro lineal, y esto fue lo que evaluamos. Como ustedes pueden ver, ya a simple vista una buena diferencia en lo que es nanorriego, que es la foto que está a la izquierda, se ve con una mucha menor pérdida por escurrimiento superficial respecto a lo que era el riego normal, por goteo del productor, y eso ya es algo que nos da algunas luces. Estábamos aplicando un 25% del agua, además. Y como resultado, les puedo decir que en general no tuvimos, lo que alcanzamos a hacer fue evaluar 2 temporadas, y no tuvimos mayores diferencias estadísticas entre los tratamientos, sino más bien hacia fines de temporada, febrero, marzo, y principalmente con el control negativo, es decir, con las plantas que estaban con un 25% menos de agua, pero que no tenían ninguna forma de mitigación. No vimos, sin embargo, diferencia respecto al control, respecto a lo que eran las técnicas de nanorriego
mulch que aplicamos en ese caso, y por lo tanto eso ya nos está diciendo que podrían ser unas buenas alternativas de mitigación en el caso de tener que bajar en un 25% del agua aplicada, ¿ya? Eso fue el primer año. En el segundo año, la conductancia estomática, que es la forma estomática o la apertura estomática de las hojas, de alguna forma también es una respuesta fisiológica, también mostraba cosas parecidas a lo que mostraba el potencial hídrico cinemático, es decir, las plantas que estaban con tratamiento de mitigación tenían una respuesta mucho mejor que el control negativo. Al segundo año se vio algo parecido, también se vio que más bien las respuestas negativas estaban más hacia los tratamientos que no tenían ningún tipo de mitigación. Esto respecto a potencial hídrico cinemático, conductancia estomática, no vimos mayores diferencias. Las cosas que le interesan al productor que tienen que ver con rendimiento, ¿no es cierto?, con ese tipo de cosas, no tuvieron diferencia ni en la primera temporada, y tuvieron una diferencia en la segunda temporada, donde si bien no hay diferencia estadística entre el control negativo y los tratamientos, sí veíamos que los niveles de rendimiento eran mejores en las plantas que están con tratamientos de mitigación respecto al control positivo. El resto de los parámetros no tuvieron mayores diferencias respecto a lo que queríamos medir. Lo que sí es importante que las plantas donde teníamos aplicadas medidas de mitigación tenían mejor eficiencia del uso del agua respecto a los dos controles, al control positivo, al riego normal del productor y al control negativo. Respecto a la evaluación del nanoriego en productor de Cabernet Sauvignon, también vimos que había un efecto no muy notorio respecto a lo que era el rendimiento, es decir, en la temporada 1 y en la temporada 2, es decir, aunque aplicamos 25% menos de agua, no tuvimos una disminución significativa del rendimiento, lo cual es muy importante para el productor, y incluso pudimos aumentar la eficiencia del uso del agua, aunque no se vieron diferencias muy significativas porque teníamos alta variabilidad en los datos. Respecto al riego enterrado, que se evaluó en la viña de Marchihue, pudimos ver que el riego enterrado, si bien prometía ser una buena estrategia, en nuestro caso no tuvo muy buena respuesta, no vimos nada muy concluyente, y esto puede ser por el tipo de suelo en el cual estábamos evaluando, donde vimos que incluso tuvimos menos rendimiento respecto al control positivo, y por lo tanto creemos que es una técnica que aún nos falta evaluar. Respecto a la aplicación de caolina que hicimos en el predio de Cabernet Sauvignon, como ya les mostraba, no hubo resultados muy concluyentes, y por lo tanto también creemos que es algo que necesitamos seguir evaluando, y por lo tanto dentro de las mitigaciones que nosotros habíamos propuesto, pensamos que no es todavía una alternativa. De hecho, vimos menor rendimiento por planta en las evaluaciones que realizamos. Sin embargo, lo que sí salió muy interesante y que es nuestra guinda a la torta, es el secado parcial de raíces, que yo les mostraba anteriormente, que es esta técnica que separa los bulbos de riego por 15 días, en este caso haciendo alternancia, donde secamos la mitad de la raíz, dejamos húmeda la otra. Esta tecnología que nosotros lo hicimos a nivel de predio y con estas unidades experimentales que yo les mostraba, lo hicimos durante 2 temporadas. Aquí están los gráficos que nos muestran cómo fueron variando las humedades del suelo, aquí un lado y aquí el otro lado, así que aquí se ve efectivamente que hubo una alternancia de los bulbos de riego, y por lo tanto estaba bien realizado el ensayo. Vimos que es una muy buena alternativa como variante del riego deficitario controlado. En Chile no se conocía demasiado, pero sí en otros lugares del mundo, y también a nivel de ensayos de laboratorio. Nosotros lo hicimos a nivel de terreno, vimos que pudimos mantener y tener resultados interesantes. La explicación de eso sería que el secado parcial de raíces genera en las plantas una respuesta fisiológica que obliga a que las plantas cierren un poco los estomas para que bajen su transpiración, y sin embargo mantienen niveles productivos interesantes. Aquí los resultados interesantes son que nosotros pudimos evaluar durante 3 temporadas, la primera temporada fue un poquito más corta, eso sí, no vimos diferencias significativas respecto a la respuesta fisiológica en potenciales hídricos en el primer año. Sí vimos alguna respuesta diferente respecto a lo que era la conductancia estomática, donde claramente el testigo se mostraba mejor, pero ese año no pudimos evaluar producción. Al segundo año sí pudimos evaluar producción. Nuevamente vimos que las diferencias se veían solamente hacia finales de la temporada,
vimos que en general el que se veía más resentido era el testigo negativo, en el fondo el control negativo, donde se aplicaba la mitad del agua, pero sin ninguna medida de mitigación. Vimos, por ejemplo, que los estomos se mantenían mejores en el caso del secado parcial que en el caso de las plantas que tenían control negativo, y vimos respecto al rendimiento, que por lo menos en la primera temporada de evaluación, las plantas con secado parcial de raíces no tuvieron rendimientos distintos respecto al testigo, incluso fue mejor que el testigo, ¿ya? Y ya les voy a mostrar cuáles fueron las respuestas respecto a calidad de agua, perdón, a calidad de vino, ¿ya? La segunda temporada nuevamente vimos que ya habían algunas diferencias, sin embargo siempre la respuesta del secado parcial de raíces era mejor que el testigo negativo, que el control negativo, en todos los parámetros medidos, potencial hídrico cinemático y también con distancia estomática, y cuando evaluamos el rendimiento vimos también que el secado parcial de raíces tenía mejor rendimiento que el control negativo en este caso. Aquí hay algunas fotos de cómo se veían las vallas de Merlot. Aquí está el testigo, control positivo, acá está el control negativo, 50% del agua sin ninguna medida de mitigación, y aquí en esta otra foto que vemos acá, vemos el control negativo con 50%, perdón, el secado parcial de raíces con 50% del agua, pero con el agua aplicada con esta técnica que yo ya les he enseñado. Por lo tanto, interesante que en Merlot no teníamos diferencias tan importante respecto al testigo, respecto a lo que es rendimiento. El segundo año tuvimos un poquito más de diferencia, sin embargo, esto involucra que, a pesar de que nosotros perdemos un poquito de rendimiento, podemos bajar un 50% del agua utilizando esta técnica sin mermas productivas tan importantes. Es decir, es una estrategia de riego que se puede utilizar en años complicados, como lo fue el año pasado, ¿no es cierto?, donde podemos aplicar incluso un 50% del agua y podríamos tener pérdida de los rendimientos, ¿no es cierto?, pero muy pequeñas comparado que si hiciéramos esa merma sin ningún tipo de mitigación. En Carmener vimos cosas semejantes, si bien no vimos mayores diferencias en en los parámetros fisiológicos, tampoco los vimos en los rendimientos. Esto quiere decir que podemos aplicar un 50% del agua respecto al control en el Carmener, sin tener mermas en los rendimientos importantes, en este caso, tal como también lo habíamos visto en Merlot, ¿ya? Aquí están las dos temporadas de medición. Vemos entonces que los rendimientos no tienen mayores diferencias en ninguno de los 2 años estudiados. Sí aumentamos la eficiencia del uso del agua, al igual como ocurrió en el caso de Merlot, ¿ya? Respecto al vino, lo que observamos fue un aumento de los fenoles en el caso del secado parcial de raíces. Vimos también una mejora en el color en el caso de Carmener, y por lo tanto vemos que la aplicación de estas técnicas como el secado parcial de raíces puede permitir un ahorro de hasta un 50% del agua, sin una disminución importante de los rendimientos y también con una mejora importante en algunos parámetros de calidad del vino. Acá tenemos una foto de lo que fue un resultado importante también. La viña donde nosotros hicimos la instalación y evaluación de este secado parcial de raíces en Merlot quedó tan convencido de la técnica que finalmente puso el sistema de secado parcial de raíces en las 23 hectáreas que tiene de vino. Aquí aparecen 2 líneas porque están divididas, tenemos aquí un gotero, aquí el otro, es por eso que se ha dividido, pero en el fondo lo que quiero mostrar con esto es que es una técnica que es bastante viable en estas condiciones y que de tal forma y por sus resultados convenció al productor de colocar toda su viña en secado parcial de raíces. Bueno, a la luz de estos resultados tenemos algunos desafíos todavía por delante, por ejemplo, determinar la longevidad de huertos que están sometidos a secado parcial de raíces. Nosotros solamente pudimos evaluar 3 temporadas, de las cuales 2 pudimos evaluarlas completamente. Vimos que la segunda temporada teníamos un poquito de merma en la producción, sin embargo, no era similar ni comparable a lo que se perdería con la aplicación de un 50% sin ninguna medida de mitigación. También dentro de los desafíos está que necesitamos evaluar riego enterrado en distintas texturas de suelo, por injerto y niveles de restricción hídrica. Pensamos todavía que el riego enterrado es una buena alternativa y que hay que evaluarlo en distintas condiciones. También el nanoriego, por supuesto, y el mulch, lo cual vimos con buenos niveles de respuesta y creemos que es importante y necesario seguir evaluando. Parte de los resultados y las actividades que yo les estoy mostrando junto a otras temáticas que tienen que ver con lo que es agricultura sustentable, ustedes lo podrían ver
se acceden a este libro que está online, que está disponible en este URL, está en el sitio de la facultad, si lo buscan por proyecto. Este es un libro que se generó a partir de este proyecto y donde ustedes pueden acceder en forma online y meterse, ¿no es cierto?, sus páginas. Esto está en digital, en PDF, tiene distintos capítulos, entre ellos, ¿no es cierto?, tiene lo que es el código de sustentabilidad, manejo sostenible respecto a la gestión del agua, también fertilización, efecto del manejo vitivinícola en el entorno predial y características de inocuidad del vino, y también el capítulo de innovación para el mejor uso de las aguas e insumos relacionados.